El Espectador, en su edición digital del 2 de enero del 2012, encuentro allí un escrito de Antonio Blanquicet titulado Caída del último guerrillero legendario. Se trata pues eh, de un escrito que tiene como eje una consideración acerca de lo que fue o podía representar Alfonso Cano, y en este evento pues el autor se refiere a determinados elementos que me parece a mí vale la pena eh, desarrollar desde la propia experiencia y desde el propio conocimiento, desde una perspectiva de las teorías políticas y particularmente de lo que puede ser la formación de alguien que se presenta como un marxista-leninista, en fin, y como un militante comunista con unas determinadas proyecciones de transformaciones, de cambios sociales que se inscriben pues tanto en lo local, pero que principalmente se inscriben dentro de lo que podríamos denominar un proyecto mundial, un proyecto universal, la construcción de una, diría no una nueva sociedad, podría decirse una nueva humanidad. Voy a leer algunos apartes aquí de este artículo, pues de esta publicación en el Espectador, repito, del 2 de enero del año iniciado. Dice así: Alfonso Cano fue a mis ojos un personaje gris, sombrío, distante, reservado, escurridizo y sin encanto, dueño de una estampa melancólica que no inspiraba una mala palabra ni un mal pensamiento. Ese aspecto es también resaltado por Luchino, un comentarista de blog peruano para quien su rostro es el de un idealista generoso. A diferencia de otros personajes del bandolerismo nacional y del bandidaje patrio, cuya vida está llena de matices que podrían servir para escribir cientos de crónicas literarias y novelas sociológicas o históricas, y componer corridos prohibidos, abundantes en metáforas atrabiliarias o paseos vallenatos plenos de parábolas intemperantes. Cano es un hombre cuya efigie solo alcanza para escribir una noticia policial de corte elemental. De no ser por sus orígenes sociales y por el perfil que se proyectó de él, el final de su vida de rebelde se hubiese podido cerrar con una nota periodística del siguiente corte: el gobierno colombiano informó que en la madrugada de hoy fue abatido alias Alfonso Cano en un paraje montañoso del departamento del Cauca. Al momento de su muerte, el jefe guerrillero se encontraba acompañado de un número reducido de combatientes. Hasta ahí cierra unas comillas que se iniciaron algunas líneas atrás cuando se estaba refiriendo al escrito en el blog peruano y suscrito pues por Luchino. Dice más adelante aquí, o escribe y podemos leer más adelante lo siguiente: a diferencia del mono Jojoy, cuya sola fotografía inspiraba escalofrío y su voz campechana infundía respeto; de Manuel Marulanda, cuya mirada torva generaba desconfianza; de Carlos Castaño, cuyo rictus de perturbado con poder producía temor; o de Rodríguez Gacha, cuyos modales montunos producían recelo. Cano fue un tipo frío e indescifrable, con un semblante que no producía a simple vista ninguna emoción. Por eso escribir una crónica
para reseñar su vida y su caída resulta un desafío de talla mayor para cualquier escritor que quiera abordar el asunto desde una perspectiva diferente a los clásicos clichés que sobre él se han difundido. Sigue y leemos. Sus conmilitones lo describen como un guerrillero intelectual, conocedor profundo de la historia del país, con una gran capacidad y un carisma especial para interlocutar, para cohesionar en torno al logro de la paz, incluso más allá de las estructuras de esa guerrilla. En uno de los tantos textos en los que le rinden homenajes póstumos, afirman que fue un niño bien, que renunció a los privilegios que le correspondían a su acomodado origen social e indignado, usemos ese término de moda, por la cotidiana injusticia social de nuestro país y la violencia política que le, entre comillas, le envenenaron la cabeza, decidió, entre comillas, sacrificar su condición de clase. De acuerdo con su percepción de las cosas, fueron esos dos motivos los que lo llevaron a abandonar las frías calles bogotanas, empujándolo hacia el monte, donde terminó decamuflado y enfusilado, compartiendo su camino con un grupo de campesinos y citadinos que han dado origen a un proceso sociológico que se ha arraigado en muchas regiones de Colombia, hasta el punto de constituirse en un fenómeno raizal. Según ellos, en un país medianamente normal, Cano no hubiese sido quien fue, sino un brillante académico, investigador social o un dirigente político de un partido rosado. Hasta ahí hay cierta comillas. Me parece que es pues como una especie de reto o de provocación interesante lo que pues acá se ha afirmado y que acabo de leer, sobre todo pues pensando en lo que va un poco más allá y que puede llegar a generalizarse, no simplemente en el caso de Alfonso Cano, sino de una, creo yo, muy numerosa cantidad de compatriotas, de colombianos que pues tienen propiamente, llamémoslo así, el eje estructural en su personalidad que los pues explica como tales. En este evento, por ejemplo, vale la pena pensar, y estoy hablando de una manera pues desordenada, espontánea, del momento, sin obedecer a un plan determinado ni a un determinado pues esquema académico formal. Simplemente digamos que estoy botando corriente, estoy reflexionando a partir de un escrito con el cual me acabo de confrontar. Entonces pienso, por ejemplo, acá cuando se dice que él fue una especie de niño bien que renunció a los privilegios que le correspondían a su, así la podríamos definir, y en efecto se debe definir de una manera precisa a su situación de clase. Situación de clase que era pues de una familia burguesa, acomodada, con privilegios, con acceso a la cultura, a la buena vida, al arte, a lo que podríamos llamar lo estético y lindo de la vida. Y entonces, en este evento, pues alguien, particularmente, pues aquí están hablando de Cano, decide que esa situación en realidad es una situación que hace posible que otros no puedan tener ese acceso a la buena vida y estén en otro tipo de condiciones y se esté marcando una desigualdad, una
injusticia cotidiana en el país. Y bueno, todo este tipo de circunstancias llevan a uno a reflexionar. Bueno, esta estructura mental que parte de una conceptualización que permite seccionar la realidad, calificarla, clasificarla en diferentes momentos, en diferentes niveles, momentos, digámoslo así, por ejemplo, en este evento, el momento de la situación de clase, ya de lo concreto, de las condiciones, llamémoslas así, socioeconómicas y de las condiciones socioculturales que, en las cuales se inserta real, materialmente, ¿no? Un individuo, de lo que vendría a ser el otro concepto de la conciencia de clase. Entonces esa conciencia de clase puede corresponder, puede acomodarse con esa situación de clase, pero ocurre en determinados eventos lo que habría ocurrido con Cano y ha ocurrido con tantos colombianos. Yo mismo me podría insertar y digámosle que hacer fila dentro de esa condición humana, ¿no? Que habiendo nacido en cunas bien adornadas, con una serie de privilegios que no han sido ni son los de todo el pueblo colombiano, que teniendo esa condición de privilegio, de élite, no nos acomodamos con ello. Y no se han acomodado. Y no se acomodó, en este caso, Alfonso Cano, ni tantas otras gentes en este país. Entonces, hay una disparidad entre lo que, o disparidad no, sino una ausencia de articulación y de correspondencia entre la situación de clase y la conciencia de clase. Y estas determinaciones, llamémoslo así, teórico-conceptuales, no se quedan ahí en el aire, en la cuestión simplemente de pronto de algún manual o de un libro de filosofía marxista o no, pero que utilice ese tipo de categorías, sino que ello marca toda una praxis social de no solamente un individuo, sino de amplios sectores de individuos. Y ahí me parece bien importante precisamente resaltar de lo leído, de cómo eso que aquí ha ocurrido ha arraigado en muchas regiones de Colombia. Vuelvo y repito y leo de manera literal y puntual en ello. Dice que han dado origen a un proceso sociológico que se ha arraigado en muchas regiones de Colombia, hasta el punto de constituirse en un fenómeno raizal, según ellos. En un país medianamente normal, Cano hubiese sido pues un brillante académico, investigador, etc. Pero refirámonos a eso, un fenómeno raizal. El ser revolucionario, el haberse rebelado, el rebelarse contra las condiciones existentes, no es un capricho, no es una perversión. Y mal se hace en tomarla como una perversión. Yo diría que es una verdadera postura ética, muy respetable, muy explicable, para muchos justificable, para otros no es justificable, se puede considerar una traición. Y bueno, aquel que se atreve a ir en contra de la situación de clase dominante para aquellos que tienen el dominio y el control político del sistema sociopolítico, pues apenas es explicable que se le considere a quien tiene ese desfase, se le considere como un ser peligroso, como un enemigo, como alguien a quien hay que pues neutralizar, así se diga
a veces de una manera eufemística, que el neutralizar no significa aniquilar ni exterminar, sino que es simplemente un neutralizar, aislar, es decir, dejar por allá en un ladito, en la trastienda, a quienes se atreven a disentir, a quienes se han atrevido o nos hemos atrevido a no ir con la corriente, a proyectar el mundo desde otras perspectivas, a darnos el derecho a fantasear y actuar en consecuencia de nuestras propias fantasías de eh, construir, pero no necesariamente nosotros, colaborar, participar en la construcción de un mundo mejor, de un mundo más justo, de una realidad que no sea una realidad que permita envenenamientos de la cabeza, por decirlo así. En fin, son ocurrencias relacionadas con este escrito. Me parece que vale la pena recomendarlo y recomendarlo para que sea leído no como algo que entonces está ahí, como un objeto que hay que volver mierda, o como un objeto que hay que tomarlo pues como un catecismo, sino para gastarle un poquito de neuronas y de reflexionar cómo lo que aquí se plantea en relación a un personaje, a un determinado actor individual del conflicto armado colombiano, bien puede representar una posibilidad de comprender los contextos sociales, los contextos humanos, ¿no? que vivimos y que son a los que merece en realidad prestar atención para pensar cómo, por ejemplo, podría llegar a plantearse que desde una otra conciencia de clase que no sea la de la clase dominante y de las condiciones imperantes en el país, se puedan hacer otro tipo de propuestas y se puedan construir otras formas de interrelación, de interacción humana. En fin, ahí dejo y no canso más con estas cosas que muchos podrán decir, ve ahí está el Carner pintado tal y cual, ¿no? Ahí está el marxista, el tipo peligroso, el enemigo del sistema. Ni enemigo del sistema, ni marxista, conocedor y en todas las cuestiones, no solamente pues del marxismo, sino de la cantidad de concepciones del mundo a las cuales he podido tener acceso confrontándome con los libros, con los mismos autores y productores de ideología, de filosofía, etcétera, intentando hacer esos juegos individualmente también de pensar, de reflexionar, de filosofar y de actuar en consecuencia, ¿no? Que actuar en consecuencia no significa que es un actuar de acuerdo a la verdad o a la revelación o a la única posibilidad de vida existente, sino de acuerdo a las limitaciones y las posibilidades, dejándome llevar, digámoslo así, por el corazón o la sensibilidad y pues por la razón, una razón de la cual podría decir, seguramente distorsionando mucho la expresión quijotesca, la razón de mis sinrazones, que con razón o sin razón, la razón de mi sin razón me guía, así sea. Muy buenas tardes.